Bienvenidos a Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Bienvenidos al nuevo episodio de nuestro podcast Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Mi nombre es Ivette Huérfano, soy especialista en innovación nutricional y el día de hoy vamos a abordar un tema de importancia para la producción avícola: la nutrición y la microflora como factores fundamentales para la salud intestinal. El día de hoy nos acompañan dos grandes especialistas de la producción pecuaria, de la producción avícola, Miguel Hernández y Dylan Serrano. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría que se presentaran ante nuestros oyentes. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Hernández, soy médico veterinario y estoy en Cargill hace 2 años aproximadamente, liderando el equipo de nutrición para la región. Mi nombre es Dylan Serrano, me dedicado a nutrición avícola en la región y llevo en Cargill 1 año. Muy bien. Para empezar un poco a introducir en este episodio y este tema tan importante dentro de la industria, me gustaría, Miguel, que nos contaras qué es eso de microbiota intestinal, qué significa ese concepto de microbiota intestinal y cuáles son los elementos a tener en cuenta dentro de la industria avícola. Bueno, microbiota hace parte de todo ese ecosistema que está dentro del tracto gastrointestinal, principalmente lo que llamamos el intestino delgado, intestino grueso de nuestros animales. Digamos que involucra una serie de microorganismos que tienen unas interacciones puntuales que hacen que se mantenga un equilibrio y cuando estamos, digamos, en el estado de salud, pero cuando hay alguna situación particular que pueda desestabilizar o desequilibrar ese entorno, se pueden generar situaciones de problemas de salud principalmente asociados con problemas gastrointestinales. Hay diferentes factores que influyen en ese ecosistema intestinal. Uno de ellos, y principalmente, es la dieta. Dylan, ¿cómo influye la dieta en el equilibrio de la flora intestinal en las aves? Bueno, realmente es lo que se influye de la manera en lo que tenemos a disposición para poder formular o diseñar los programas de alimentación. Entonces, digamos que también, y depende mucho también de cada país. Por ejemplo, en Colombia, a base de maíz y soya, entonces digamos que hay cierta modulación hacia un determinado tipo de microbiota. Recordemos que el tema de microbiota debe estar o buscamos que haya un equilibrio en este caso con el huésped o con las aves, y que funcione correctamente y que digamos que se viva en armonía. Cuando hablas de modulación, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Qué es esa modulación? Esa modulación es poderle dar un sustrato a ciertas familias bacterianas o de esta microbiota que pueda, digamos, tener sus funciones normales de multiplicación, de fermentación, bueno, varias cosas que hacen en este intestino, en este caso, y que pueden tener un beneficio para nosotros. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque si no hay un equilibrio o si no tenemos una variabilidad entre esas familias en la flora, podemos tener problemas ya de salud, podemos tener problemas de digestión y cantidad de cosas que han salido, digamos, a raíz de muchos estudios en este caso. Realmente nosotros y las aves somos más microbios que células eucariotas, por así decirlo. Entonces, cuando uno entiende este concepto, pues eso toma mucha más relevancia, porque necesita que esos organismos que viven con nosotros desde que nacemos, así como la pollita o el pollito desde el primer día ya tiene una cantidad determinada de familias, por así decirlo ya, toma más relevancia. Y esto se va modulando a medida que va creciendo el ave. Entonces, ¿cómo se modula? Pues con los sustratos, con las dietas de alimento y con algunos aditivos. Además que, súmale que el mayor entendimiento de ese universo o microverso, como lo quieras ver, nos ha permitido tener, digamos, diferentes conceptos a nivel nutricional. Porque antes, digamos, nos ocupábamos solamente de alimentar al animal, pero hoy día tenemos que tener en cuenta
esa microbiota, ese universo, donde también tenemos que suministrarles, digamos, nutrientes, tenemos que suministrarles condiciones o a través de aditivos beneficios para que tengan un crecimiento adecuado y se puedan expresar y así mantener en equilibrio y en homeostasis todo el sistema gastrointestinal que impacta adicionalmente el sistema inmunológico de nuestras aves en el caso de lo que estamos hablando el día de hoy. Tomando esta información que me están brindando en cómo nosotros podemos modular esos microorganismos que se encuentran en el intestino y que tienen una afectación y una incidencia directa en la salud de las aves, en tu experiencia como formulador y nutricionista durante todos estos años, ¿qué ingredientes alimenticios favorecen esas buenas condiciones y esa buena salud intestinal en las aves? Digamos que el concepto principal es el equilibrio. No necesariamente es cuando hablamos de nutrientes como tal, no es un nutriente específico que pueda generar, más bien deficiencias o excesos pueden desestabilizar ese equilibrio y pueden favorecer, por ejemplo, el crecimiento de bacterias que tengan algún efecto patógeno en el animal. Entonces es mantener ese equilibrio en la cantidad de nutrientes que damos en nuestras dietas. Adicionalmente de eso también podemos modular, como decía Dylan, a través del uso de aditivos, tipo aditivos que favorezcan el crecimiento de bacterias benéficas, de aditivos que favorezcan, digamos, la replicación de microorganismos que a la final va a tener un impacto positivo en el animal y adicionalmente ese crecimiento de esa población benéfica nos limita o hace una exclusión competitiva, como se ha llamado un mecanismo de acción de algunos probióticos, para que no crezcan bacterias potencialmente patógenas que puedan generar daños en los animales y obviamente también que puedan generar daños al final en el consumidor y que tengan impacto en salud pública, tipo Salmonella, tipo Clostridium, Campylobacter, entre otros. Hay unos ingredientes que acabas de mencionar que considero son muy importantes dentro de la nutrición y dentro de esas estrategias de modulación de la microflora intestinal. Mencionaste probióticos y prebióticos. Dylan, ¿qué es un probiótico? ¿Qué es un probiótico y cuál es la funcionalidad de este tipo de aditivos a nivel gastrointestinal en las aves? Bueno, básicamente un probiótico son bacterias. Nosotros les llamamos así porque queremos que cumpla cierta función benéfica en el organismo, entonces llamemos lo que es una familia de bacterias que nos pueden brindar ciertos beneficios a nivel digestivo, a nivel de salud, bueno, etc. El prebiótico realmente es el sustrato o es su alimento. La unión de estos se le conoce como simbióticos y hay otro nuevo que es el metabolito secundario que es conocido como posbióticos y hay de diferentes tipos. Eso es básicamente el concepto. Bien, voy a retomar un poco también otro tema del que tú hablabas, Miguel. Hablabas del sistema inmunológico de las aves. ¿Cuál es la relación directa que hay entre la microflora intestinal y la inmunología en las aves? Bueno, de hecho hay un libro que se llama Alimenta tu cerebro. Es como para poner un poco en contexto cómo todo lo que se haga desde el punto de vista intestinal tiene conexión, no solamente pues directamente con el sistema gastrointestinal, sino puede tener conexión con diferentes sistemas, como el sistema neurológico, como el sistema respiratorio, y hoy día se hablan de esos ejes intestino, pulmón, intestino, cerebro, etcétera, etcétera. Y hay algo que es muy importante también tener en cuenta, es que el 70% del sistema inmune de las aves se encuentra en el intestino. Mientras mantengamos un equilibrio y una integridad y salud de ese órgano, pues vamos a tener también una muy buena integridad y salud del 70% del sistema inmunitario, que como les digo está en todo ese tracto gastrointestinal, y obviamente vamos a poder tener mejores respuestas a retos de campo, vamos a tener mejores respuestas a los planes de vacunación en el caso de las aves sobre todo de las aves de ciclos largos como las ponedoras, como las reproductoras y obviamente también de los pollos de engorde. Entonces por eso es tan importante mantener ese equilibrio en el tracto gastrointestinal porque a la vez también estamos englobando gran parte de nuestro sistema inmunológico. Y tomando muy importante esto que estás diciendo, que el 70% de la inmunología en el ave está en el intestino. En un caso práctico en una granja, ¿cómo nosotros podemos detectar que hay un desequilibrio, que nuestras aves tienen un desequilibrio
en esa microbiota intestinal, Dylan? Pues digamos que lo más evidente, lo primero que se me viene a la mente es el tema de lo que podemos ver en la cama. Es un estado de cama, digamos que normalmente es un indicador. El otro es la excreta de esas aves. Digamos que por la experiencia ya uno conoce cómo es una consistencia normal de esas excretas, con cierto porcentaje de humedad, hasta cierto color. Entonces ya para todo lo que se derive de eso que para nosotros ya uno es normal, pues entonces empieza a ver que puede haber un desequilibrio, una disbiosis, que es lo que hablamos en campo. Entonces, ¿qué se puede ver? Algunas veces se ve tránsito rápido, que es partículas del alimento sin digerir en las excretas. Algunas veces excesos muy altos de humedad entre esas excretas. Algunas veces se ve desprendimiento de la mucosa, entonces no es sangre, sino es como un tejido naranja que uno ve en la excreta. Espuma, cambio del color, el olor. Hay varios indicios, sobre todo en estos hallazgos en campo, pues en la cama, que se evidencia con eso. Eso como primera medida y quien está en campo. Y una pregunta, ¿hay tablas o alguna información que puedan tener los productores donde se puedan guiar, por ejemplo, del color de las excretas o la textura, donde puedan, digamos, como hacer un primer diagnóstico, visualizar inicialmente un problema de microbiota, de la salud intestinal de sus aves? ¿O? Digamos que hay varias herramientas disponibles en el mercado. La primera de ellas, como mencionaba Dylan, son observaciones que de manera indirecta nos indican si hay un problema intestinal. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el score de las patas. Dependiendo de qué tan afectada esté el cojinete plantar, podemos saber qué tan afectada está esa cama, obviamente muy relacionado con un problema de disbiosis o desequilibrio del tracto gastrointestinal y por ende que las heces no se den de la manera normal. Hay otra herramienta que de manera coloquial vulgar se llama el cacómetro, que es para medir la humedad que tienen esas heces. Es básicamente como una especie de jeringa donde tú metes la materia fecal, la oprimes y te mide qué cantidad de humedad tiene. Y hay unos valores normales en cuanto a esos resultados. O la manera más práctica que uno tiene en campo y que se me enseña a un galponero es coja la excreta, que es un poco, pero es práctica. Pero funciona. Pero funciona, o sea, hay que hacer algo. Y tú sueltas la excreta y ¿qué vas a ver ahí? No, pues la cantidad de agua que salga de apretar esas excretas indica si puede haber un problema o no. Y hay otros sistemas desarrollados por algunos laboratorios que, digamos, involucran un poco más de cosas y involucran a la necropsia como parte del diagnóstico. Entonces es una necropsia que se hace de manera sistemática y se evalúan diferentes órganos con una calificación y a la final obtienes un resultado y puedes decir que también está mi integridad intestinal y adicionalmente evalúa otro tipo de sistemas como el respiratorio. Y con esto necesitaríamos un profesional. Sí, básicamente esto tiene que hacerlo un profesional o alguien relacionado con el sector capacitado para hacer ese tipo de evaluaciones, que son sistemáticas y que muchas veces tienen algo de, digamos, de subjetividad dependiendo de la persona que lo haga. Entonces es muy importante que siempre lo haga o la misma persona o que todos tengan los criterios unificados para poder evaluar el estado de salud y de integridad de ese sistema gastrointestinal. Y durante muchos años, cuando se han encontrado estos desequilibrios en las granjas, se han usado herramientas o aditivos o controladores, digamos, dentro de la producción como antibióticos. Esto se ha venido usando durante mucho tiempo, han sido como los aliados dentro de las producciones avícolas, y a mí me gustaría un poco preguntarles cuáles han sido los efectos de esos antibióticos y también cómo se mitiga el efecto que a veces es negativo de los antibióticos dentro de la flora intestinal de las aves. Bueno, digamos que el principal efecto negativo que tiene el uso de antibióticos es la resistencia que se ha generado en salud humana. Básicamente eso es lo principal, que a fin de cuentas los animales están a disposición pues, de nuestro beneficio, por así decirlo. Entonces, a raíz del uso de
discriminado, y con falta de criterio, con falta de como cierto tema técnico con el uso de los antibióticos, se ha generado todos estos problemas. Entonces, no es que el antibiótico sea malo en sí, el problema es el uso que se le ha dado, y digamos que la puerta fácil, es decir, es lo más rápido y en teoría lo más seguro, que hace unos años se tenía la industria para eso. Ya hoy en día eso no es así, y hoy en día el productor, el profesional o la persona que está en campo y que siga con ese método, pues realmente está atrás y no es lo indicado. Primero, hablábamos en otro espacio que primero hay que realizar una identificación de la causa de ese problema que tiene el lote, antes de siquiera pensar en un antibiótico. Después de que realmente se diga que es por infección, entonces, ¿qué antibiótico? No cualquier antibiótico, porque es como dispararle al aire o porque sí, así no es. O sea, cada grupo de bacterias es sensible a una familia de antibióticos y así mismo uno tiene que utilizarlo. Las dosis son diferentes, son específicas. La cantidad de días sobre esa dosis, sobre ese suministro, son específicas. El tiempo de retiro, respetando la salud pública, también es importante. Entonces, a través de esto viene este tema de la sustitución de los antibióticos con todos estos aditivos de última tecnología que afortunadamente ya tenemos a disposición y deberíamos utilizar realmente. Y tomo este punto muy importante porque en la Unión Europea básicamente han venido haciendo regulaciones para la importación de productos animales dentro de su espacio, regulando el uso de los antibióticos y obviamente tomo lo que estás diciendo, evitar el uso de antibióticos como prevención, como promotor y únicamente dejando el uso de antibióticos como un tratamiento cuando ya hay enfermedad. Y es así como se abre un universo de posibilidades, de investigaciones, de aditivos que nos ayudan nutricionalmente a soportar el desarrollo y desempeño del ave. Y me gustaría preguntarles qué conocen ustedes de desarrollos, de investigaciones que se hayan realizado últimamente y que se hayan puesto en práctica, que conozcan resultados manteniendo, digamos, los desempeños esperados en las aves y que se implementen hoy en día dentro de la industria. Uniendo un poquito las dos últimas preguntas, Ivette, hay estudios recientes que muestran cómo ese uso continuo de los antibióticos han generado, digamos, como que la biodiversidad, por llamarlo de alguna manera, de esa microbiota se vea limitada o se vea disminuida. Esto también es un problema porque eso causa que se generen con mucha más frecuencia todos los problemas de campo que se observan de manera normal en las granjas, como el tránsito rápido, heces líquidas, etcétera, etcétera. En cuanto a la pregunta que haces de los nuevos productos que se han venido desarrollando, definitivamente tenemos hoy día una gran variedad, dentro de los cuales encontramos los ácidos orgánicos, dentro de los cuales encontramos los fitogénicos, en donde se clasifican principalmente aceites esenciales. Hay otro tipo de productos fitogénicos como saponinas, bueno, se me escapa en este momento. También tenemos desarrollo de los prebióticos, probióticos y posbióticos, como ya los explicó Dylan. Y hay otras tecnologías que no son todavía muy utilizadas, pero pues van en continuo desarrollo. Uno de ellos, por ejemplo, los bacteriófagos, que son virus específicos para atacar ciertas poblaciones de bacterias. Entonces, digamos que la prohibición que tú mencionabas de la Comunidad Económica Europea, que se dio en el año 2006, o más bien desde el 2006 empezó a regir, hizo que se desarrollaran todo este tipo de sustancias o aditivos como posibles sustitutos al uso de los antibióticos, que tuvieron como, digamos que se usaron por más de 50 años. Esto involucra también que las producciones en general tengan que hacer las cosas mejor, porque los antibióticos promotores de crecimiento, además de su uso irresponsable que se daba en muchas partes, no en todas, generó, digamos, una dependencia para obtener los resultados. Y se descuidó un poco cosas básicas como el manejo, como el confort de los animales, que ayudan también a expresar el resultado final. Yo quería agregar algo claro. ahí, permítame, me tomo claro, un poquito de tiempo. Tú hablabas ahorita de qué estudios o qué hay.
Hay un tema que me parece muy chévere, que es apasionante y es relativamente nuevo. Yo no lo conocía o no lo había visto en algunos documentales, que era el estudio de ese microbioma. Entonces, esto viene de salud humana, realmente, no es de veterinaria, pero nosotros lo hemos adaptado. Sale un concepto que lo escuché el año pasado sobre el microverso o el microverse, pues, que es lo que está Elohim, pues, es la moda, pero realmente tiene su sustento técnico y a raíz de que, o sea, lo que ahorita hablamos de antibióticos y lo que es en contra de los antibióticos no es un secreto para nadie. Cualquier profesional que le pregunte, esto uno dice, no, el antibiótico no, está mal utilizado, bueno, en fin, eso no es secreto. Sin embargo, a raíz de eso, entonces aparecieron los aditivos salvadores, entonces empezaron los probióticos, los prebióticos y toda esta variedad, pero también hay que tener criterio para eso, porque entonces los utilizamos todos. Cuando utilizo cada uno de estos, lo que hablaba Miguel, cuando utilizo los ácidos, cuando los aceites, cuando el fitogénico, bueno, en fin, cuando utilizamos esto, en qué proporción y en qué fase. Entonces ahí es donde empieza el tema a volverse más interesante. ¿Por qué? Porque es que también está un tema de costos. Eso no son baratos. Entonces meto un aditivo, meto dos aditivos, 3, 4, hay sinergia, hay antagonismo, ¿cómo se comporta esto? Entonces Cargill me apareció un programa bacanísimo que ha lanzado Cargill con el tema de Galeón, es que se llama, ¿cierto? Galeón, que es básicamente el estudio de ese microbioma. No es barato, desde luego, pero afortunadamente ya venimos conociendo sobre eso y seguramente estaremos entrando con más conocimiento. El microbioma conoceremos el 2 o el 5% antes, cuando era solamente con cultivos en cajas de Petri. Ahorita ya hay más estudios para saber todo sobre estas familias y nos han revelado cosas chéveres, como por ejemplo que esa microbiota se va modulando a partir, o sea, no es igual en todas las edades de las aves. Arranca con algo distinto en las primeras semanas, entonces nos dice los resultados que se ha hecho a través de Galeón, pero utilice estos sustratos, utilice este tipo de materias primas en estas dietas, porque los mejores resultados vienen con esto. Cuando esté más adulto, lo mejor es que puedas utilizar esto. Entonces, con un uso inteligente, digámoslo así, de estos aditivos de tecnología, con un uso inteligente podemos tener unos muy buenos costos de producción, o sea, sabiéndolos utilizar en los momentos que hay que utilizarlos y con unos excelentes resultados. Porque al final de cuentas el tema es costo. Entonces, sí, tengo la tecnología a disposición, pero no puedo, todo ese arsenal no lo puedo usar, no sería rentable. Entonces, pienso eficiencia. Exacto. Claramente, y en esto se destaca, digamos, como la innovación, el desarrollo científico, la investigación que se desarrolla dentro de todo el ámbito de Cargill. El microbioma, hablamos que es como el estudio genético, ¿verdad?, de esos microorganismos, y en esto es en lo que son ustedes también como nutricionistas especialistas. Encerrando un poco toda la conversación que hemos podido tener, esto se traduce, porque a veces puede parecer que va un poco científico y a la molécula, pero lo que queremos es que comprendan que detrás de todo el desarrollo y de toda la implementación de innovaciones hay un deber ser y un porqué, y finalmente esto se traduce en bienestar animal, el manejo, la nutrición, la alimentación. Pero ¿cuál sería el impacto entonces de todo de toda esta aplicación nutricional dentro de las aves, dentro de su microflora, traducido para los productores en desempeño animal? ¿Cómo lo traducirían ustedes? Yo creo que es muy fácil y lo puede uno encontrar en el propósito que tiene Cargill, que es alimentar al mundo de una manera segura, eficiente y responsable. Es eso, básicamente. Utilizando todas estas tecnologías, digamos, estas herramientas que pone Cargill, digamos, a disposición de todos los productores pecuarios, se puede obtener un alimento o se puede obtener un producto a la final seguro, un producto que se ha producido de manera eficiente, que genera además un ingreso a estas personas que se dedican día a día a producir, y obviamente un producto sustentable. Y a la final de eso es lo que se tratan los negocios, ¿no? Ser eficientes y sostenibles en el tiempo.
Bien, ya estamos llegando a finalizar este podcast y no quisiera terminarlo sin antes pedirle a ustedes dos un par de recomendaciones finales que le demos a los productores para poder mantener, mejorar, estabilizar la salud, la microbiota de sus aves y obviamente esto desencadenando un mejor desempeño, unos resultados esperados o superiores dentro de su producción avícola. Adelante. Bueno, indiscutiblemente el tema de estos aditivos ayudan sí o sí a la salud y a que haya una mejor digestión y resultados un poco mejores, que realmente es lo que nos viene exigiendo la misma genética y la industria. Yo creo que invitaría a los productores y a la industria en sí, que cuando se va a tomar la decisión sobre el uso de estos aditivos, siempre verificar, y eso lo he hecho varias veces, ese respaldo que trae los aditivos. Un ejemplo, el tema de los probióticos. Yo creo que hay demasiadas empresas que están en este momento vendiendo probióticos y probióticos en local, internacional, lo que tú quieras. Entonces es como mirar cuál es el respaldo, cuál es la justificación técnica, qué hay detrás de esto para saber si vale la pena. Un ensayo a veces es costoso, no es tan fácil y a veces un productor es temeroso de eso porque cuesta. Entonces yo pensaría que primero el respaldo que deben tener este tipo de aditivos. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de los probióticos. Con el tema de los probióticos, no cualquier bacteria o bacillus o lactobacillus o algo derivado de la leche, por así decirlo, es un probiótico beneficioso para las aves. O sea, eso no es así. De hecho, para clasificar los probióticos debe también cumplir con ciertas características. Y hay probióticos que, por ejemplo, cuando se dice tienen que ser altamente sensibles o no puede ser nada resistente a antibióticos. Hay probióticos comerciales en este momento que son resistentes, entonces ya se salen de lo que se debería utilizar, que no pueden ser resistentes a sales biliares, a ácidos orgánicos, que presenta su particularidad. Entonces, obviamente, quien está detrás de eso, pues no lo va a decir. Pero justamente eso es lo que es la invitación, o sea, llenémonos de información, porque cada aditivo debe tener su sustento, su justificación, su fortaleza y un respaldo de una marca que realmente sea responsable, que era lo que ahorita hablábamos con el logo, con la industria y con la salud humana a final de cuentas. Miguel, ¿quieres finalizar con dos? Sí, mira, yo quiero hacer en este momento remembranza a una situación que vivimos todos hace unos pocos años, hace 4 años exactamente. Ya sabrán a qué me estoy refiriendo, es el tema de la pandemia del COVID-19. Y esos momentos fue para mí revelador, porque me hizo darme cuenta, o más que darme cuenta, como volverme a ratificar que estamos en el mundo y en el negocio adecuado. Muchas cosas pararon en ese momento, pero la gente no dejó de comer, los animales no dejaron de producir. Y mi primer mensaje es decirle a todos los productores latinoamericanos que están en el negocio correcto y que cuenten con Cargill como su aliado para poder tener esa producción rentable, sostenible y segura, que al final es lo que necesitamos todos en este mundo. Es eso. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que durante esta conversación haya quedado claro los conceptos de microbiota intestinal, del uso de los aditivos disponibles dentro de la industria, el respaldo que debe tener todos estos aditivos para poder garantizar un bienestar intestinal de las aves y finalmente nuestros mejores desempeños o técnicos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio de Nutri360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Síguenos en nuestras plataformas para más información.